Hola, ¿qué tal amigos? Les comparto esta wallet que me compartieron a mí y que ya la empecé a utilizar para las páginas que nos piden depósito desde $1. Recuerda pasar por el canal, ver y poner en práctica todas estas estrategias para generar ingresos pasivos. Si te interesa esta información, dale like a este video. ¡Vamos allá! Como recordarán en videos anteriores y en el canal de Telegram, que por cierto también te invito a que formes parte de esta gran comunidad donde estamos colocando las estrategias en tiempo real y también las pruebas de pago de todas las plataformas que estamos trabajando. Como te dije hace un momento, esta wallet nos permite retirar desde 1 centavo de USDT sin cobrarnos ningún fee. Como podrás notar, yo ahorita tengo $9 porque ya retiré, ya hice la prueba y efectivamente me dejó retirar un USDT en la red TRC20 sin cobrarme ningún centavo por esa transacción. Recuerda, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te registres en esta billetera. Lo único que tuve que hacer fue enviar USDT aquí a esta cuenta o a esta billetera desde mi cuenta de Binance. El detalle está en que tuve que enviar $10. Una de las características de esta billetera es que puedes realizar retiros sin necesidad de realizar el KYC. Únicamente debes confirmar tu correo electrónico y podrás hacer depósitos y también realizar retiros sin necesidad de pagar fee por esa transacción. Como en todas las billeteras, en esta también podemos depositar una gran cantidad de criptomonedas y también hay una sección en la cual podremos ganar, por ejemplo, Atom. Si depositamos Atom, estaremos ganando el 6.4% de la criptomoneda Atom que tengamos en esta billetera. También, como te dije, podemos depositar una gran variedad de criptomonedas, bastantes, similar a Binance. También podremos ganar hasta el 8% en BTT. Si recordarás, muchos códigos de criptocajas nos están regalando BTT y luego los podemos pasar de Binance aquí a esta billetera y poder ganar el 8% de esta criptomoneda. Pero, como te repito, yo la empecé a utilizar para retirar e invertir en las páginas que están saliendo ahora, donde nos piden un mínimo de $1 para empezar a trabajarlas. Entonces, como podrás notar, yo acá tengo $9. Desde Binance deposité aquí $10, pero como ya hice una inversión de $1, ya solo me queda uno. Entonces, yo de momento empecé a trabajar esta billetera para retirar USDT. Entonces, aquí podemos hacer trading, también podemos depositar, damos un clic. Y lo mejor de esto es que podemos depositar ya sea en la red de Tron, también podemos depositar en la red de Ethereum y también podemos depositar en la red BEP20. Entonces yo lo que hice fue depositar USDT en esta billetera utilizando la red BEP20. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestra cuenta en Binance, si elegimos retirar USDT y elegimos la red BEP20, únicamente nos están cobrando 29 centavos por realizar un retiro desde Binance, y si utilizamos la red TRC20 nos están cobrando 80 centavos. Entonces lo que hice yo para retirar desde Binance, utilicé la red BEP20 y únicamente me cobraron 29 centavos por este retiro. Entonces, como te repito, podemos depositar ya sea en la red de TRC20, en la red de Ethereum y también en la red de Binance, que es la BEP20. Entonces, para depositar hacemos clic en esta sección y acá nos va a mostrar un QR y la dirección de USDT, pero utilizando, como podrás notar, la red Binance Smart Chain. Entonces copiamos esta dirección, la copiamos, vamos a nuestra cuenta en Binance, por ejemplo, y debes seleccionar la red BSC, que es la BEP20. Recuerda, nos van a cobrar solo 29 centavos. Le decimos que sí estamos seguros. Acá colocamos la dirección que acabamos de copiar
Recuerda que debes confirmar bien la dirección, que empiece con 0x y termina la mía termina en 79, entonces confirmamos 0x y termina en 79 y acá vamos a elegir, muy importante, tienes que saber, muy importante, elegir la red BEP20. Elegimos la red BEP20, damos que sí estamos seguros y el monto mínimo de retiro también son $10. Por ejemplo, vamos a mandar $11 y nos indica que va a llegar 10.71 porque nos va a cobrar un fee de 29 centavos. Una vez que hayas hecho la transacción, regresamos, vamos a cerrar esto y ahora vamos a realizar un retiro para que veas que no está cobrando ningún fee. Damos clic en Withdraw y también nos indica por qué red queremos retirar, la TRC20, la BEP20 o la ERC20, que es la red de Ethereum. Para hacer un ejemplo, voy a simular que voy a depositar aquí en mi cuenta en Binance, voy a depositar USDT y voy a elegir la red de Tron, en este caso es la red de Tron, por ejemplo. Entonces vengo, copio esta dirección, regreso a mi cuenta en Poloniex y elijo la red TRC20. Aquí voy a colocar la dirección que acabo de copiar y voy a colocar el monto, voy a colocar 1 y como podrás notar me está indicando que esta transacción tiene 0 fee y el total que me va a llegar a mi cuenta en Binance va a ser de $1. Entonces retiro $1 y me va a llegar $1 a mi cuenta en Binance. Me está cobrando 0 fee por realizar esta transacción. Entonces, como te repito, yo de momento empecé a utilizar esta billetera para depositar y para retirar USDT y no me está cobrando ningún fee por realizar las transacciones. Quiero informarte también que ya hice mi inversión en esta plataforma, que ya te dejé el tutorial también, y en el cual ya retiré hoy 32 centavos y también he retirado 2.34 gracias a los referidos. Pero para que veas, yo hice la inversión donde estamos aquí en registro de recargas, damos un clic y como podrás notar hoy 6 de agosto hice una inversión de $1. Como podrás notar también acá, yo mandé de Binance para esta billetera $10, pero ahora tengo solo 9 porque ya hice mi inversión en esta página que ya te dejé el tutorial y ya empecé a generar más ingresos. Entonces también te voy a dejar aquí abajo los enlaces de las plataformas donde nos están solicitando un mínimo de $1 para realizar la inversión y empezar a trabajar esas plataformas. Recuerda, aquí abajo te dejo el enlace y no es necesario, únicamente para depositar y retirar, no es necesario realizar el KIC. Ahora, si quieres hacer otras operaciones, por ejemplo un trading, allí sí tienes que pasar el nivel 2 de verificación. Pero para depositar y retirar, de momento no es necesario realizar el KIC. Si esta información te fue de utilidad, por favor regálame tu hermoso like. Si tienes dudas, házmelo saber en los comentarios que yo con gusto te estaré apoyando. Suscríbete al canal y, muy importante, activa la campanita de notificaciones. Sin más por el momento y esperando que se encuentren bien, hasta una próxima. Adiós.